El aire en la habitación de Isabela era perpetuamente denso, cargado con el aroma dulzón y ligeramente metálico de los medicamentos y la quietud polvorienta de los días inmóviles. Desde su lecho, un amplio diván cubierto de sedas que alguna vez encontraron juego con su risa y ahora solo absorbían sus suspiros. El mundo exterior se filtraba amortiguado el lejano murmullo del tráfico de la ciudad, el canto esporádico de un pájaro demasiado optimista, los pasos presurosos del personal de servicio que parecían siempre evitar la entrada a su santuario de enfermedad, santuario o prisión, dependía de la hora del día y de la profundidad de su melancolía. Llevaba meses, quizás años. Había perdido la cuenta precisa entre fiebres y desilusiones. Atrapada en las garras de una dolencia que los médicos diagnosticaban con nombres largos y pronósticos vagos. Debilidad crónica, fatiga persistente, un sistema inmune caprichoso que la dejaba vulnerable a cualquier infección pasajera. Su cuerpo, antes vibrante y enérgico, se había convertido en un lastre, una jaula de dolor sutil pero constante. Su esposo, Ricardo, había reaccionado a su declive con una eficiencia que al principio Isabela confundió con preocupación. Contrató a las mejores enfermeras. Aseguró que no le faltaran comodidades materiales, pero la calidez, esa que nutre el alma más que cualquier medicina, se había evaporado de sus gestos y palabras tan gradualmente que solo al final, cuando ya era un témpano de indiferencia, Isabela comprendió la magnitud de su pérdida. Aquella tarde, el sol de primavera, insolentemente alegre, dibujaba rectángulos dorados en la alfombra persa. Isabela lo observaba con los ojos entrecerrados. Ricardo había entrado hacía unos minutos. No había anunciado su llegada con un beso en la frente, como solía hacer en los albores de su matrimonio, ni siquiera con una palabra amable. Simplemente estaba allí, una presencia alta y oscura contra la luz de la ventana, vestido con uno de sus trajes impecables, cortados a medida, que olían a éxito y a una vida vivida en otra parte. Isabela, su voz, profunda y bien modulada, la misma que antes le susurraba promesas al oído, ahora sonaba distante, como si hablara desde el otro lado de un abismo. Ella giró la cabeza lentamente sobre la almohada. Sus cabellos, antes de un castaño brillante como el chocolate, ahora opacos y finos, se desparramaron sobre la seda. Ricardo, respondió, su propia voz un hilo quebradizo. Intentó una sonrisa, pero sus músculos faciales parecían haber olvidado cómo obedecerla. Él no se acercó. Permaneció junto a la ventana, los dedos tamborileando impacientemente sobre el alféizar de mármol. Un mal presagio. Ricardo solo mostraba impaciencia cuando algo o alguien se interponía en sus planes. «Tenemos que hablar», dijo él, y el tono carecía de cualquier preámbulo afectuoso. Era el tono que usaba en sus negocios, cuando estaba a punto de cerrar un trato o deshacerse de un socio inconveniente. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabela, más frío que cualquiera de sus fiebres. ¿Sobre qué, Ricardo? Otro médico, otro tratamiento experimental que has leído en alguna revista de negocios. Había un deje de amargura en su voz que no pudo reprimir. Ricardo frunció el ceño ligeramente, una casi imperceptible contracción de sus perfectas cejas oscuras. No, sobre nosotros. Ahí estaba. La palabra que había temido y esperado en igual medida durante los últimos meses de creciente abandono. Nosotros, una entidad que sentía que había dejado de existir hacía mucho tiempo, reemplazada por un yo enfermo y un él próspero y distante. ¿Qué sucede con nosotros?, Ricardo preguntó ella, esforzándose por mantener la voz firme, aunque su corazón había comenzado a latir con una urgencia dolorosa contra sus costillas. Él se giró por completo, y la luz directa del sol iluminó su rostro. Guapo, innegablemente, los rasgos cincelados, la mandíbula firme, los ojos oscuros que en su juventud habían brillado con pasión y que ahora reflejaban una determinación fría, casi cruel. Era el rostro de un hombre que había tomado una decisión y que no toleraría ninguna oposición. Isabela,
Esto no ha sido fácil para mí tampoco, comenzó, y ella casi se ahogó con la ironía. ¿Fácil para él? Mientras ella se consumía lentamente en esta habitación, hemos intentado, pero la situación es insostenible. ¿Qué situación? Ricardo, mi enfermedad. El hecho de que ya no puedo acompañarte a tus cenas de gala ni ser la anfitriona perfecta para tus socios comerciales, la amargura se desbordaba, tiñendo sus palabras. No seas así, Isabela, no simplifiques las cosas, replicó él, con un deje de fastidio. Esto va más allá de eso. Nuestra vida se ha estancado. Yo necesito seguir adelante. Seguir adelante. Como si ella fuera un equipaje pesado que finalmente había decidido soltar en la estación. Isabela luchó por incorporarse un poco, apoyándose en sus codos. El esfuerzo la dejó sin aliento. ¿Y qué significa seguir adelante? Ricardo, ¿en qué dirección que no me incluya? Él tomó una respiración profunda, como un nadador a punto de sumergirse en aguas heladas. He conocido a alguien. Isabela. Silencio. Un silencio tan profundo que Isabela pudo oír el zumbido de sus propios oídos, el crujido de las sábanas bajo su escaso peso. La confesión flotaba en el aire, desnuda y brutal. Alguien, repitió ella, con la voz apenas audible. No era una pregunta. Era la constatación de una verdad que su instinto le había estado susurrando en las largas noches de insomnio. Sí, dijo Ricardo, y ahora que la verdad estaba dicha, parecía encontrar un nuevo aplomo, una suerte de alivio cruel. Valeria. Trabaja conmigo. Es joven, llena de vida. ¿Me entiende? Valeria. Su secretaria. Una muchacha eficiente y ambiciosa, con ojos brillantes y una sonrisa siempre dispuesta para Ricardo. Isabela la había visto un par de veces en la oficina, antes de que su enfermedad la recluyera por completo. Había notado la forma en que Valeria miraba a Ricardo. La admiración servil mezclada con algo más. Algo que en su momento Isabela había descartado como una simple ingenuidad. Qué tonta había sido. «Te entiende», repitió Isabela, saboreando la amargura de esas palabras. «Supongo que la enfermedad crónica no es muy comprensible, ¿verdad? Es aburrida. Es un inconveniente. No voy a discutir contigo sobre esto». «Isabela», dijo Ricardo, su voz endureciéndose. «He tomado una decisión. Voy a solicitar el divorcio. Quiero casarme con Valeria». Cada palabra era un martillazo en el ya frágil edificio de su mundo. Divorcio. Casarse con Valeria. La había reemplazado. Tan simple, tan despiadado. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Isabela, calientes y furiosas. Lágrimas de dolor, de humillación, de una rabia impotente que la sacudía desde dentro. ¿Y yo? ¿Qué se supone que haga yo? Ricardo. Simplemente desaparecer. ¿Consumirme en esta habitación hasta que la muerte se digne a recogerme? Una sombra de algo que podría haber sido incomodidad cruzó el rostro de Ricardo, pero desapareció tan rápido como llegó. No te faltará nada. Isabela, me aseguraré de que tengas los mejores cuidados. La casa es tuya. Por supuesto. Y recibirás una pensión generosa. No soy un monstruo. Oh, pero lo eras, Ricardo, pensó ella con una claridad desoladora. Eras un monstruo disfrazado de príncipe azul, y yo tardé demasiado en verlo. Y eso es todo, susurró ella. Años de matrimonio, de amor, o lo que yo creía que era amor, reducidos a una transacción financiera, a cuidados generosos. Es lo mejor para ambos, insistió él, aunque sus ojos evitaban los de ella. Necesito ser feliz. Isabela, y tú, mereces a alguien que pueda cuidarte como necesitas. Una justificación tan vacía, tan insultante, que a Isabela le dieron náuseas. Él se acercó a la puerta. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos, o si prefieres, pueden recomendarte a alguien competente. Luego, como una ocurrencia tardía,
añadió Valeria, y yo nos mudaremos juntos de inmediato. Espero que lo entiendas. Y sin más, se fue. La puerta se cerró con un clic suave pero definitivo, sellando el final de una era en la vida de Isabela. Ella se quedó mirando el espacio vacío donde él había estado, el eco de sus palabras rebotando en las paredes de su prisión dorada. El llanto la sacudió entonces, sollozos profundos y desgarradores que parecían arrancar pedazos de su alma. Lloró por su amor perdido, por su salud robada, por la crueldad de un hombre al que le había entregado su corazón y su vida. Lloró hasta que sus ojos ardieron y su garganta se sintió en carne viva. Cuando las lágrimas finalmente comenzaron a amainar, dejando tras de sí un vacío helado, Isabela yacía exhausta sobre las almohadas húmedas. El sol de la tarde había comenzado a descender, tiñendo la habitación de tonos anaranjados y púrpuras, colores de un final. Fue entonces, en la profundidad de su desesperación, cuando un recuerdo, casi olvidado, emergió de las brumas de su mente. Era la voz de su abuela, una mujer fuerte y pragmática que había dirigido el considerable patrimonio familiar con mano de hierro y un peculiar sentido de la justicia. Le contaba historias sobre la fortuna de los de Alba, una fortuna amasada a lo largo de generaciones, no siempre por medios convencionales, pero siempre protegida con celo. Este dinero, Isabela recordaba la voz cascada de su abuela. No es como cualquier otro. Tiene memoria. Tiene condiciones. No tolera la avaricia desmedida ni la traición. Exige respeto, no solo por su valor, sino por el esfuerzo y los sacrificios que lo crearon. Aquellos que intentan tomarlo con manos sucias o por motivos viles, tarde o temprano, descubren que la fortuna misma se convierte en su propia carga, en su propia maldición. En su juventud, Isabela había descartado esas palabras como cuentos de vieja, supersticiones de una época pasada, pero ahora, en la quietud de su habitación, con el dolor de la traición de Ricardo aún fresco, las palabras de su abuela adquirieron un nuevo significado. Una fortuna maldita. Ricardo iba a reclamar parte de ella, o al menos lo intentaría, a través del divorcio, o quizás esperando su muerte para heredarla como su viudo afligido. Antes de casarse con su amante, sin saberlo, estaba a punto de extender su mano codiciosa hacia algo que no comprendía, algo que podría tener sus propias defensas. Una chispa, diminuta pero feroz, se encendió en el pecho de Isabela. No era venganza. No todavía. Era algo más primario, una oleada de determinación que la sorprendió. Sufría. Sí. Estaba débil. Sí. Pero no estaba muerta. Y la historia de su familia, la historia de esa fortuna con su peculiar custodia, de repente no parecía una simple anécdota. Quizás Ricardo creía que la había dejado indefensa y acabada. Quizás el mundo lo vería así. Pero en la profundidad de su ser, Isabela sintió que una nueva hebra, tejida con el acero de sus antepasados y la amargura de su presente, comenzaba a formarse. Él había abierto la puerta a una nueva vida para sí mismo, pero al hacerlo, también podría haber despertado algo que ninguno de los dos esperaba. La enfermedad aún la atenazaba. El dolor de la traición era una herida abierta, pero por primera vez en mucho tiempo. Isabela no solo vio el final de algo, sino el posible, remotísimo, inicio de otra cosa. Una lucha silenciosa, quizás, pero una lucha al fin. Ricardo había sellado su destino al abandonarla. Ahora, sin saberlo, estaba a punto de reclamar una herencia que podría sellar el suyo propio de una manera que jamás habría imaginado. Isabela cerró los ojos, no en derrota, sino en una súbita y extraña calma. La semilla había sido plantada. La champaña fluía como un río dorado y burbujeante, reflejando las luces parpadeantes de los candelabros de cristal que colgaban como constelaciones artificiales sobre el salón abarrotado. Ricardo de Alba, con Valeria del brazo, una visión en seda color marfil que realzaba su juventud y la negrura brillante de su cabello recogido en un elegante moño.
Sonreía. Era una sonrisa amplia, practicada, la de un hombre que se sabía en la cima de su mundo, el anfitrión generoso, el novio radiante. Habían pasado apenas 3 meses desde aquella fría despedida en la penumbra de la habitación de Isabela. 3 meses en los que Ricardo había movido cielo y tierra con una celeridad y eficiencia que lo caracterizaban en los negocios y, ahora, en la reconfiguración de su vida personal. El divorcio se había tramitado con una rapidez asombrosa, facilitada por un equipo de abogados implacables y la aparente pasividad de Isabela, quien, según los informes médicos que Ricardo se había encargado de obtener y presentar, se encontraba en un estado de deterioro progresivo, incapaz de manejar sus propios asuntos. La boda con Valeria no había sido un evento discreto. Ricardo había insistido en una celebración por todo lo alto, un despliegue de opulencia que sirviera tanto para restregar su nueva felicidad en la cara de la alta sociedad, esa misma que cuchicheaba a sus espaldas sobre la abandonada Isabela, como para consolidar su imagen de hombre exitoso y envidiable. El gran salón del Hotel Imperial, adornado con miles de rosas blancas y orquídeas exóticas, era el escenario perfecto para su triunfo. Valeria, a su lado, parecía flotar en una nube de ensueño. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de adoración por Ricardo y el éxtasis de quien ha alcanzado un estatus con el que apenas se había atrevido a soñar. De ser una secretaria eficiente pero invisible, había pasado a ser la señora de Alba, la esposa de uno de los empresarios más astutos y, ahora se confirmaba, más ricos de la ciudad. Aceptaba las felicitaciones con una sonrisa dulce, un ligero rubor en las mejillas que Ricardo encontraba encantador y que el resto del mundo interpretaba según su propio cinismo o romanticismo. «Felicidades, Ricardo. Has encontrado una verdadera joya», comentó don Anselmo Figueroa, un banquero corpulento con fama de tener buen ojo para las inversiones y las mujeres hermosas. Su mirada recorrió a Valeria con una apreciación apenas disimulada. Ricardo apretó ligeramente el brazo de Valeria. «Gracias, Anselmo. Valeria es todo lo que un hombre podría desear». Y en ese momento, mientras miraba a su joven esposa, casi se lo creía. Era hermosa, complaciente, y lo más importante, no representaba una carga. Era un activo, un adorno para su nueva vida. Mientras la orquesta comenzaba a tocar un vals suave, y las parejas se deslizaban por la pista de baile pulida como espejo, Ricardo guió a Valeria hacia el centro. Bailaba con la misma precisión y control con los que manejaba sus empresas. Valeria se dejaba llevar, sus pasos ligeros y gráciles, su cabeza descansando brevemente sobre el hombro de él. «¿Eres feliz?», mi amor, susurró ella, su aliento cálido contra su cuello. «Nunca he sido más feliz», mintió él con la convicción de un actor consumado. La felicidad, para Ricardo, era un concepto ligado al poder y al control, y en ese momento sentía que los tenía ambos. La fortuna de Isabela, esa vasta herencia de los de Alba que durante años había sido administrada con una cautela que él consideraba anticuada y restrictiva, estaba casi a su alcance. Los trámites para declararla legalmente incapacitada y asumir él la tutela de sus bienes avanzaban sin contratiempos. El doctor Ramírez, un médico prestigioso, pero con una debilidad por las deudas de juego que Ricardo conocía bien, había firmado los informes necesarios, describiendo un cuadro clínico desolador: demencia senil prematura, desconexión de la realidad, incapacidad total para la toma de decisiones. Papeles sellados, diagnósticos irrefutables sobre el papel. Su abogado, el astuto y sin escrúpulos licenciado Mendieta, le había asegurado que era cuestión de semanas, quizás un par de meses, para que el juez dictaminara a su favor. La evidencia es contundente. Don Ricardo, había dicho Mendieta en su última reunión, sus ojillos brillantes de codicia compartida. Nadie en su sano juicio se opondría a que usted, su amante esposo, se haga cargo de proteger el patrimonio de su desafortunada mujer. Proteger. Ricardo sonrió para sus adentros. Oh,
La protegería. Sí, protegería la fortuna de cualquier mala gestión, de cualquier estancamiento. La haría crecer, la multiplicaría, como solo él sabía hacerlo, y luego, por supuesto, como único beneficiario en el testamento que Isabela había firmado en tiempos más felices, un testamento que Mendieta había revisado y confirmado como sólido como una roca. Todo sería suyo. La justicia poética, pensaba Ricardo. Para un hombre que había soportado años de un matrimonio que se había vuelto, a sus ojos, una carga insufrible. La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada. Ricardo y Valeria se despidieron de sus últimos invitados con sonrisas radiantes y promesas de futuros encuentros. Subieron a la suite nupcial, un espacio palaciego con vistas panorámicas de la ciudad dormida. Valeria se quitó los zapatos de tacón con un suspiro de alivio y corrió hacia el enorme ventanal. Es como un sueño. Ricardo, todo esto, nosotros. Se giró hacia él, sus ojos llenos de estrellas. Él se acercó y la rodeó por la cintura. Es solo el comienzo. Querida, lo mejor está por venir. Apoyó la barbilla en su cabeza, mirando las luces de la ciudad que se extendían a sus pies como un tapiz de diamantes. Su ciudad, pronto, su imperio. En los días y semanas que siguieron, Ricardo y Valeria se sumergieron en un torbellino de actividad. Se mudaron a una nueva mansión, más moderna y ostentosa que la antigua casa familiar donde Isabela permanecía recluida. Ricardo la había comprado como una declaración de intenciones nueva vida, nuevas reglas. Valeria se dedicó con entusiasmo a la decoración, gastando sumas considerables en muebles de diseño, obras de arte contemporáneo y tecnología de última generación. Ricardo la dejaba hacer. El dinero, o más bien la promesa del dinero de Isabela, parecía ilimitado. Él, por su parte, comenzó a trazar planes ambiciosos, proyectos inmobiliarios de gran envergadura, inversiones en mercados emergentes, la adquisición de empresas rivales. Sus socios y competidores lo veían más audaz que nunca, impulsado por una confianza arrolladora. Algunos lo admiraban, otros lo envidiaban, pero pocos se atrevían a cuestionar su instinto. De Isabela apenas se hablaba. Para el mundo exterior, era una figura trágica, una sombra del pasado de Ricardo. Las enfermeras asignadas a su cuidado enviaban informes escuetos y regulares a la oficina de Ricardo, que él apenas leía antes de archivarlos. Sin cambios significativos, solían decir, y eso, para Ricardo, era una buena noticia. Significaba que el camino seguía despejado. Valeria, en su nuevo papel, se esforzaba por ser la esposa perfecta. Organizaba cenas elegantes, acompañaba a Ricardo a eventos sociales y aprendía rápidamente los nombres y las conexiones importantes. Disfrutaba del lujo, de la atención, del poder reflejado que obtenía de su esposo. Si alguna vez pensaba en Isabela, lo disimulaba bien. Quizás sentía una punzada de culpa, o quizás simplemente había aceptado la versión de Ricardo que Isabela era un caso perdido y que ellos merecían ser felices. Una tarde, mientras revisaban los planos para la renovación del ala este de su nueva mansión, Ricardo quería construir un gimnasio de última generación y una piscina cubierta. Valeria se detuvo. «Ricardo», dijo en voz baja, casi vacilante. Algo inusual en ella últimamente. ¿Crees que Isabela está bien cuidada? Ricardo levantó la vista de los planos, sorprendido por la pregunta. Por supuesto que sí. Tiene a las mejores enfermeras. Todo lo que necesita. ¿A qué viene eso? Valeria se encogió de hombros, jugueteando con un lápiz de diseño. No lo sé. A veces, me pregunto, ¿es solo que todo parece tan fácil? Él frunció el ceño. No ha sido fácil. Valeria. Ha sido un proceso doloroso y complicado, pero necesario. Se levantó y se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos. No quiero que te preocupes por eso. Isabela está en el pasado. Nosotros somos el futuro, un futuro brillante. Ella asintió, dejándose convencer.
o queriendo ser convencida. Tienes razón. Es solo que la fortuna de su familia es tan grande. ¿Y si hay problemas? Ricardo soltó una carcajada. Problemas, querida. Los únicos problemas los tendrán aquellos que intenten interponerse en mi camino. Esa fortuna va a ser la base de nuestro imperio. El legado de los de Alba encontrará por fin un propósito digno, en manos de alguien que sabe cómo hacerlo producir. Su voz estaba llena de una arrogancia ilimitada. Pero incluso en medio de su euforia y sus planes grandiosos, había momentos, fugaces e incómodos, que rompían la superficie pulida de su nueva vida. Una noche, durante una cena con posibles inversores japoneses, uno de ellos, un anciano con ojos penetrantes, preguntó por la familia de Ricardo. Cuando Ricardo mencionó brevemente a su difunta esposa, una mentira piadosa para simplificar las cosas, el anciano lo miró fijamente por un instante. Las herencias familiares, dijo el japonés en un inglés pausado, a veces llevan consigo el espíritu de quienes las crearon. Es importante honrar ese espíritu. Ricardo despachó el comentario con una sonrisa cortés, atribuyéndolo a la excentricidad cultural, pero por un momento sintió una extraña frialdad, como si una sombra hubiera pasado sobre la mesa. Otra vez, mientras firmaba unos documentos relacionados con la tutela de los bienes de Isabela, notó un pequeño detalle en el escudo de armas de la familia de Alba, grabado en un viejo pisapapeles de plata que había pertenecido al abuelo de Isabela. Era un león rampante, pero bajo sus garras, apenas visible, había una frase en latín arcaico, caveat raptor. Que el saqueador tenga cuidado. Lo desechó como una curiosidad, una reliquia de tiempos más supersticiosos. Él no era un saqueador, era un visionario, un hombre de negocios que tomaba lo que le correspondía, lo que se había ganado con su inteligencia y su audacia. Y pronto, muy pronto, todo ese potencial inactivado, toda esa riqueza dormida, sería suya para moldearla a su antojo. El juez finalmente emitió su veredicto, tal como Mendieta había predicho. Isabela de Alba fue declarada legalmente incapacitada, y Ricardo fue nombrado su tutor legal y administrador único de todos sus bienes. La noticia le llegó mientras estaba en su despacho, un espacio amplio y moderno con vistas al distrito financiero. Una sonrisa lenta y satisfecha se extendió por el rostro de Ricardo. Lo había logrado. El último obstáculo había sido eliminado. La vasta fortuna de los de Alba, con sus propiedades, sus inversiones, sus incontables ceros, estaba ahora bajo su completo y absoluto control. Llamó a Valeria. «Prepara tus maletas, querida», dijo, su voz vibrante de triunfo. «Nos vamos a celebrar. Mónaco, París, donde quieras. El mundo es nuestro». Valeria soltó un grito de alegría al otro lado de la línea. Ricardo colgó el teléfono y se recostó en su silla de cuero, contemplando el horizonte. Se sentía invencible, un titán en la cima de su poder, la sombra de Isabela, si es que alguna vez había existido realmente. Se había desvanecido por completo bajo el brillo cegador de su éxito. No sabía, no podía saber, que a veces las sombras más antiguas y profundas son las que esperan pacientemente su momento, ocultas precisamente por el fulgor más engañoso. Con el control legal de la fortuna de Alba firmemente en sus manos, Ricardo se movió con la rapidez de un depredador que finalmente asegura a su presa. Las primeras semanas fueron un torbellino de actividad febril. Liquidó antiguas inversiones que consideraba conservadoras y poco rentables, propiedades que, a su juicio, solo generaban gastos de mantenimiento sin un retorno adecuado, y canalizó sumas ingentes de capital hacia sus propios proyectos, aquellos que prometían un crecimiento exponencial y, sobre todo, una visibilidad que consolidaría su imagen de Midas moderno. Se sentía omnipotente. Cada mañana, al revisar los estados de cuenta, una oleada de poder recorría su cuerpo. Los números danzaban ante sus ojos, ceros que se multiplicaban, posibilidades infinitas. Valeria, a su lado,
Participaba del brillo de esa euforia, disfrutando de las compras extravagantes y de la admiración envidiosa de su círculo social. Para ellos, el futuro era una autopista sin límites de velocidad, pavimentada con el oro de los de Alba. El primer contratiempo llegó de forma inesperada, como una pequeña piedra en el engranaje perfectamente lubricado de sus planes. Un acuerdo para adquirir unos terrenos estratégicos en la costa, destinados a un complejo turístico de lujo, se vino abajo en el último momento. La contraparte, un consorcio extranjero con el que llevaba meses negociando y que había mostrado un entusiasmo febril, se retiró alegando dificultades imprevistas en la reestructuración de su cartera de inversiones internacionales, una excusa vaga, casi insultante en su falta de especificidad. Ricardo montó en cólera. Había dedicado horas a ese proyecto. Había visualizado ya las torres de cristal reflejando el sol del Caribe. Incompetentes, gritó a sus abogados por teléfono. Averigüen qué demonios pasó. Quiero cabezas. Pero por más que sus letrados investigaron, no encontraron nada turbio. Ninguna oferta competidora. Solo la fría y escueta notificación del retiro. Ricardo lo atribuyó a la proverbial inconstancia de los inversores extranjeros y, tras unos días de furia contenida, pasó al siguiente punto en su agenda, aunque una espina de irritación permaneció clavada. Poco después, un cargamento vital de maquinaria especializada, importada de Alemania para una de sus nuevas fábricas de tecnología, sufrió un percance inexplicable durante el transporte marítimo. Un incendio en la bodega del buque, de origen desconocido, destruyó una parte considerable del equipo y dañó el resto. Las aseguradoras comenzaron a poner trabas. Los plazos de entrega se volvieron inmanejables y los costos de reemplazo amenazaban con dispararse. Mala suerte, masculló Ricardo, revisando los informes con el ceño fruncido. Una racha de mala suerte, nada que no podamos superar. Pero la acumulación de mala suerte comenzaba a tensar sus nervios. Fue en medio de esta creciente irritación que recibió una visita inesperada. Don Mateo Luján, un hombre anciano, de porte distinguido y ojos sabios, que había sido el albacea de la familia de Alba durante décadas y amigo íntimo del abuelo de Isabela. Ricardo lo recibió en su nuevo y suntuoso despacho, un espacio que contrastaba notablemente con la sobriedad del anciano. Don Ricardo, comenzó don Mateo con una voz pausada pero firme. Tras rechazar cortésmente la oferta de una copa, he venido a hablarle del legado de los de Alba. Ricardo sonrió con condescendencia. Don Mateo, aprecio su preocupación, pero como sabe, ahora soy el administrador legal de todos los activos. Y créame, están en las mejores manos, manos que los harán prosperar como nunca antes. Don Mateo asintió lentamente. No dudo de su habilidad para los negocios, don Ricardo. Pero la fortuna de Alba no es solo un conjunto de activos. Es una historia, una responsabilidad. El abuelo de Isabela, don Rafael, siempre decía que este dinero lleva consigo el sudor y las lágrimas de generaciones, y que exige ser tratado con respeto, no solo como un medio para un fin, sino como un fin en sí mismo, el bienestar de la familia y de aquellos que dependen de ella. Tiempos modernos, don Mateo, replicó Ricardo, un brillo impaciente en sus ojos. El sentimentalismo no paga dividendos. Yo estoy aquí para generar riqueza, no para administrar un museo de recuerdos familiares. La riqueza sin conciencia. Don Ricardo, a menudo se convierte en una carga muy pesada, dijo el anciano, su mirada fija en Ricardo. Hay historias en la familia, ecos del pasado. Se dice que la fortuna tiene una forma peculiar de protegerse de aquellos que la abordan con intenciones puramente egoístas o deshonestas. Ricardo sintió una punzada de irritación ante lo que consideraba supersticiones de viejo. ¿Acaso este anciano venía a hablarle de la maldición que Isabela había musitado alguna vez en sus delirios febriles? Le agradezco sus consejos, don Mateo, de verdad, pero no tengo tiempo para cuentos de aparecidos. Tengo un imperio que construir. Se levantó, dando por terminada la audiencia. Don Mateo lo observó con una tristeza infinita. Solo le pido que sea cauto.
Don Ricardo, hay fuerzas que no se pueden controlar con balances y hojas de cálculo. Se despidió con una leve inclinación de cabeza y se marchó, dejando tras de sí un silencio cargado de algo que Ricardo no supo definir, pero que le resultó vagamente inquietante. Descartó la conversación como el desvarío de un hombre anclado en el pasado. Sin embargo, las palabras de don Mateo parecieron invocar una nueva oleada de contratiempos. Un proyecto urbanístico en el que había invertido una suma considerable se vio paralizado por la repentina aparición de un grupo ecologista que alegaba daños a un humedal previamente desconocido. Las autoridades locales, antes tan colaboradoras, comenzaron a mostrar una lentitud exasperante en la concesión de permisos. La tensión comenzó a hacer mella en Ricardo. Se volvió más irritable, más propenso a los estallidos de ira. Sus empleados caminaban de puntillas a su alrededor. Valeria también empezó a sentir los efectos. Las promesas de viajes exóticos se posponían. Los regalos espléndidos se volvían menos frecuentes. Y las noches estaban cada vez más marcadas por los silencios tensos o las discusiones agrias. ¿Qué sucede?, Ricardo preguntó Valeria una noche, después de que él hubiera pasado horas encerrado en su estudio, maldiciendo por teléfono. Pareces diferente, preocupado. No son más que nimiedades. Querida, respondió él bruscamente, sirviéndose un whisky doble, pequeños incendios que hay que apagar. Nada que no pueda manejar. Pero su voz carecía de la confianza arrolladora de antes. Había un matiz metálico, una tensión subyacente. Pero, los fondos. ¿Está todo bien con... ya sabes? ¿El dinero de Isabela?, preguntó ella con cautela. El acceso a esa fortuna era la piedra angular de su nueva vida, y cualquier amenaza a ella la aterrorizaba. Ricardo la miró con dureza. El dinero está perfectamente. Solo son problemas de flujo de caja, cuestiones operativas. No te metas en asuntos que no entiendes. Valeria. Ella retrocedió, herida por su tono. Las discusiones se volvieron más frecuentes. Valeria, que había soñado con una vida de lujos y despreocupación, se encontraba ahora compartiendo sus días con un hombre cada vez más hosco y obsesionado con problemas que parecían surgir de la nada. El brillo de su nueva vida comenzaba a empañarse. El golpe más duro llegó unas semanas después. La corporación Matsumura, un conglomerado japonés con el que Ricardo estaba a punto de cerrar una alianza estratégica que le abriría las puertas del mercado asiático, anunció sorpresivamente su decisión de revaluar todas sus inversiones en el extranjero, debido a la inestabilidad percibida en ciertos sectores. Era una excusa diplomática para una retirada en toda regla. El proyecto, en el que Ricardo había invertido no solo capital, sino también una gran parte de su prestigio, quedó en el limbo. Esta vez, Ricardo no gritó. Se quedó en silencio, mirando por la ventana de su despacho, su rostro una máscara de furia helada. La coincidencia era demasiada. Primero los terrenos, luego la maquinaria, los ecologistas, y ahora esto. Era como si una mano invisible estuviera deshaciendo sistemáticamente sus planes, frustrando cada uno de sus movimientos. Recordó las palabras de don Mateo. Hay fuerzas que no se pueden controlar con balances y hojas de cálculo. Y por primera vez, una astilla de duda genuina, fría y afilada, penetró en su armadura de arrogancia. Podría ser que la vieja leyenda familiar tuviera algo de verdad, que la fortuna de Alba estuviera, de alguna manera, resistiéndose a él. Lo desechó como un pensamiento absurdo, una debilidad momentánea. Él era Ricardo de Alba, el hombre que se hacía a sí mismo, el arquitecto de su propio destino. No se dejaría intimidar por supersticiones ni por una racha de mala suerte. Redoblaría sus esfuerzos. Sería más astuto, más implacable. Pero mientras se sentaba en su escritorio, rodeado de los símbolos de su poder y riqueza, no pudo evitar sentir una corriente de aire frío, como si una puerta se hubiera abierto a un lugar oscuro y desconocido,
Había invocado algo al reclamar la herencia de Isabela con tanta avidez y tan pocos escrúpulos. Pero no era la prosperidad ilimitada que había imaginado. Era algo más sutil, más insidioso, una fatalidad que él mismo, en su ceguera y soberbia, había convocado. En algún lugar de la ciudad, don Mateo Luján leía las noticias financieras del día. Sus ojos se detuvieron en un pequeño artículo que mencionaba las dificultades de la corporación Matsumura y su retirada de ciertas inversiones. El anciano suspiró. Una mezcla de tristeza y sombría resignación en su rostro. La maquinaria del destino. Una vez puesta en marcha por la codicia y la traición, rara vez se detenía hasta haber completado su ciclo, y Ricardo de Alba acababa de dar otro paso en ese camino inexorable. Mientras Ricardo luchaba contra las crecientes marejadas de sus problemas autoinducidos en la antigua mansión de Alba, un cambio silencioso pero profundo estaba teniendo lugar. La habitación de Isabela, antes una cripta de desesperación y enfermedad, comenzaba a respirar de nuevo. La ausencia de Ricardo, que al principio había sido una herida sangrante, se había transformado paradójicamente en un bálsamo. Sin su presencia opresiva, sin el recordatorio constante de su traición y su fría indiferencia, el aire mismo parecía más ligero, más puro. La enfermedad de Isabela, aunque severa y genuina, había sido sin duda exacerbada por años de infelicidad conyugal y el estrés emocional de sentirse una carga. Un objeto obsoleto en la vida de un hombre ambicioso. Ahora, liberada de esa sombra, su cuerpo y su mente parecían haber encontrado una tregua. Un espacio para comenzar una lenta y ardua sanación. Gran parte de este incipiente renacer se debía a la presencia discreta pero constante de Elena Morales, una enfermera de mediana edad con manos firmes y una mirada serena que había trabajado para la familia de Alba durante casi 20 años. Elena no era solo una empleada, había sido la confidente de la madre de Isabela y sentía una lealtad inquebrantable hacia la joven, a quien había visto crecer. Cuando Ricardo había reestructurado el personal, asegurándose de que Isabela estuviera rodeada de caras nuevas que no le debieran lealtad a ella, Elena había logrado, a través de la intervención de don Mateo Luján, ser asignada nuevamente al cuidado de Isabela. Ricardo, en su arrogancia, la había subestimado, viéndola como una simple cuidadora, inofensiva y fácilmente manipulable. Elena era mucho más que eso. Era los ojos y oídos de Isabela en el mundo exterior, un filtro de información que le llegaba a través de don Mateo, quien seguía de cerca los movimientos de Ricardo con la precisión de un halcón. «Hoy ha comido un poco mejor. Doña Isabela», decía Elena con una sonrisa suave, mientras le retiraba la bandeja del desayuno. Ya no era solo caldo y gelatina. Había un pequeño trozo de fruta, una tostada, pequeñas victorias. Isabela le devolvía una sonrisa débil pero genuina. «Gracias a ti, Elena. Tu paciencia es infinita. Es su fortaleza, señora, la que está floreciendo de nuevo», respondía Elena, mientras le acomodaba las almohadas para que pudiera sentarse más erguida, no ya postrada, sino observando el jardín a través del ventanal. Los colores parecían más vivos ahora, los sonidos más nítidos. Poco a poco, Isabela comenzó a interesarse por algo más que las sombras en la pared. Elena le leía, no novelas románticas que solo avivarían su dolor, sino historia, filosofía, e incluso, a petición de Isabela, artículos de economía y finanzas que don Mateo seleccionaba cuidadosamente. «Don Ricardo está moviendo grandes sumas de dinero», le informó Elena un día, con su habitual tono neutro, mientras leía un resumen que don Mateo había preparado. «Ha vendido las acciones de la Textilera del Sur y la finca Santa Clara. Parece que está invirtiendo todo en un nuevo proyecto hotelero en la costa y en una empresa de tecnología». Isabela escuchaba atentamente. Recordaba la textilera y la finca. Eran inversiones antiguas, sólidas, que su abuelo había considerado pilares de la fortuna familiar. No por su rentabilidad espectacular, sino por su estabilidad y por la cantidad de familias que dependían de ellas para su sustento.
Ricardo las había liquidado sin miramientos. Y parece que no todo va según sus planes, continuó Elena. Pasando a la siguiente sección del informe, ha habido contratiempos, unos terrenos que no pudo adquirir, maquinaria dañada, inversores que se retiran. Una extraña calma se apoderó de Isabela al escuchar estas noticias. No era alegría por el mal ajeno, no exactamente. Era más bien una sensación de confirmación. Las palabras de su abuela resonaban en su mente con una claridad asombrosa. Este dinero tiene memoria, no tolera la avaricia desmedida ni la traición. Aquellos que intentan tomarlo con manos sucias, tarde o temprano descubren que la fortuna misma se convierte en su propia carga. Comenzó a comprender la maldición de la fortuna. De Alba no era un hechizo mágico lanzado por algún antepasado ofendido. Era algo mucho más terrenal y, a la vez, más profundo. Era el peso de la historia, la intrincada red de responsabilidades y consecuencias tejidas en el entramado mismo de la riqueza familiar. Quizás eran cláusulas olvidadas en viejos contratos, conexiones con otras familias poderosas que no veían con buenos ojos la gestión rapaz de Ricardo, o simplemente el resultado natural de perturbar un ecosistema financiero construido sobre la confianza y el respeto mutuo, no sobre la depredación. Su abuelo había sido un hombre duro, pero justo. Había entendido que la verdadera riqueza se construía sobre cimientos sólidos, no sobre arenas movedizas de especulación y despojo. Ricardo, en su soberbia, no veía nada de esto. Para él, el dinero era solo una herramienta, un medio para alcanzar más poder, más ostentación. Estaba tratando la herencia. De Alba como un pirata, trata un tesoro recién descubierto, saqueándolo sin considerar su origen ni su propósito. ¿Crees que él se dará cuenta?, preguntó Isabela a Elena, su voz apenas un susurro. Elena la miró con sus ojos sabios. Los hombres como don Ricardo rara vez ven más allá de su propia ambición. Señora, creen que pueden doblegar el mundo a su voluntad. No entienden que hay cosas que no se pueden comprar ni forzar. Isabela asintió lentamente. Una nueva lucidez se abría paso en su mente. La venganza. Ese deseo ardiente y corrosivo que la había consumido en los primeros días tras la traición de Ricardo, comenzó a transformarse. ¿Para qué malgastar sus escasas energías en urdir planes contra él, cuando él mismo parecía tan empeñado en su propia destrucción? Su codicia era su peor enemigo. La fortuna de Alba, con su peculiar conciencia, era el instrumento perfecto de esa autodestrucción. Su papel, entonces, no era el de una vengadora activa, sino el de una observadora paciente. Una leona herida. Sí, pero una leona que recuperaba sus fuerzas en la quietud de su guarida, observando cómo el cazador caía en sus propias trampas. Esta comprensión le trajo una paz inesperada. Se concentró en su recuperación con una nueva determinación. Comenzó a hacer ejercicios ligeros en su habitación, a caminar por los pasillos de su ala de la mansión, redescubriendo los retratos de sus antepasados, sintiendo por primera vez una conexión real con ellos. Sus rostros severos ya no le parecían intimidantes, sino fuentes de una fuerza silenciosa. Incluso su apetito mejoró. Comía con la conciencia de que cada bocado era un paso más hacia la recuperación de su cuerpo, la recuperación de sí misma. Su mente, antes nublada por la medicación y la desesperanza, se volvió más aguda. Leía con avidez, hacía preguntas, analizaba la información que don Mateo le proporcionaba. Un día, don Mateo la visitó personalmente. Fue la primera vez que salía de sus habitaciones para recibir a alguien en la pequeña sala contigua. Se había vestido con esmero, un sencillo vestido de día que Elena le había ayudado a elegir. Aunque todavía pálida y delgada, había un brillo en sus ojos que no estaba allí meses atrás. «Isabela, querida», dijo don Mateo, tomando sus manos. Sus ojos se humedecieron al verla. «Es un milagro verte así». «Gracias a ti, Mateo, y a Elena», respondió ella con una sonrisa.
He tenido mucho tiempo para pensar. Ricardo está encontrando más dificultades de las que anticipaba, comentó él, yendo directamente al grano. Como siempre, sus proyectos se estancan, sus finanzas empiezan a resentirse, se está volviendo errático, paranoico. Isabela asintió. Lo sé. He estado siguiendo sus desventuras. Algunos dirían que es la maldición de los de Alba cobrando su precio, dijo don Mateo, observándola con atención. Quizás, respondió Isabela, o quizás es simplemente la consecuencia natural de la arrogancia y la codicia. Mi abuelo siempre decía que el dinero es un buen sirviente, pero un amo terrible. Ricardo ha intentado convertirlo en su esclavo, y ahora está descubriendo que tiene cadenas propias. Don Mateo sonrió levemente. Tu abuelo estaría orgulloso de escucharte hablar así. Siempre vio en ti su misma fortaleza, su misma inteligencia. Tardé en encontrarla, admitió Isabela, pero la traición de Ricardo, por dolorosa que haya sido, me ha quitado las vendas de los ojos. Ya no soy la mujer débil y asustada que él abandonó. ¿Qué piensas hacer?, preguntó don Mateo. Isabela miró por la ventana, hacia el jardín que comenzaba a florecer bajo el sol de primavera. Por ahora, recuperarme, fortalecerme, observar. Ricardo ha elegido su camino. Dejemos que lo recorra hasta el final. Cuando llegue el momento adecuado, si es que llega, sabré qué hacer para proteger el verdadero legado de mi familia. Ya no había odio en su voz, solo una determinación fría y serena. La leona herida estaba sanando sus heridas, pero también afilando sus garras, no para un ataque inmediato, sino para la defensa de lo que era suyo, de lo que representaba su estirpe. Ricardo, en su ciego afán de conquista, no tenía idea de la transformación que estaba ocurriendo en la quietud de la vieja mansión. Seguía luchando contra sombras, sin saber que la verdadera amenaza, o la verdadera justicia, estaba despertando lentamente, alimentada por la fuerza de una herencia que él había despreciado y subestimado. El imperio que Ricardo de Alba había imaginado construir con los cimientos de la fortuna de su esposa se estaba desmoronando, no con un estruendo cataclísmico, sino con la lenta e inexorable corrosión de un asedio invisible. Cada día traía consigo una nueva fisura, una nueva pérdida, un nuevo recordatorio de que las fuerzas que había desatado eran mucho más poderosas y sutiles de lo que su arrogancia le había permitido prever. La telaraña, tejida con los hilos de su propia codicia y las silenciosas advertencias de un legado traicionado, se cerraba a su alrededor. Una mañana, la noticia de una auditoría fiscal sorpresa cayó sobre su conglomerado como un rayo en cielo sereno. Papeles, balances, transacciones de los últimos 5 años fueron solicitados con una urgencia que no admitía demora. Ricardo, aunque externamente mantenía una fachada de indignación controlada, sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Había sido meticuloso. Sí, pero en su rápida expansión y en la forma en que había canalizado los fondos de Isabela hacia sus propias empresas. Siempre existían zonas grises, movimientos en el límite de la legalidad que un auditor con la intención adecuada podría interpretar de la peor manera. «Es una cacería de brujas», exclamó ante Mendieta. Su abogado, quien parecía haber envejecido varios años en los últimos meses. «Alguien está detrás de esto. Alguien quiere destruirme». Mendieta, siempre pragmático, aunque ahora visiblemente nervioso, intentó calmarlo. «Don Ricardo, mantengamos la calma. Cooperaremos plenamente. Seguramente es una revisión de rutina, aunque inusualmente exhaustiva, pero sus ojos no reflejaban la confianza de sus palabras. Mientras los auditores se instalaban en sus oficinas como un ejército de ocupación silencioso, otros frentes comenzaban a ceder. Un grupo de pequeños inversores, que habían confiado sus ahorros en uno de sus proyectos inmobiliarios ahora estancado, presentó una demanda colectiva por fraude y mala administración. La prensa, antes tan aduladora, comenzó a publicar artículos con titulares insinuantes sobre la caída de un titán y las sombras de la fortuna de Alba. Su reputación,
antes inmaculada, se manchaba día a día. Los bancos, aquellas instituciones que antes le ofrecían créditos con alfombra roja, ahora se mostraban esquivos. Las solicitudes de nuevos préstamos para apuntalar sus empresas en dificultades eran recibidas con evasivas, con exigencias de garantías cada vez más onerosas. Ricardo se vio obligado a liquidar activos personales a precios irrisorios para cubrir los crecientes déficits, sintiendo cómo la soga se apretaba alrededor de su cuello financiero. Su comportamiento se volvió cada vez más errático. Pasaba noches en vela en su estudio, rodeado de botellas de whisky y montañas de papeles que ya no entendía, buscando una salida, un culpable, una explicación lógica a la debacle que se cernía sobre él. La paranoia se apoderó de su mente. Sospechaba de sus socios, de sus empleados, incluso de Valeria. ¿Quién lo estaba traicionando? ¿Quién movía los hilos de este asedio invisible? Valeria vivía en un estado de creciente terror y desilusión. El brillo dorado de su nueva vida se había convertido en el frío y opresivo resplandor de una jaula de oro oxidado. Las fiestas fastuosas habían cesado, reemplazadas por noches de tensos silencios rotos, solo por los exabruptos de Ricardo. Los regalos caros se habían esfumado, y en su lugar, veía cómo las posesiones que tanto había ansiado eran embargadas o vendidas para pagar deudas. «Ricardo, tienes que hacer algo», le imploró una noche, después de que él llegara a casa borracho y despotricando contra el mundo. «Estamos perdiéndolo todo. Tu salud, tu reputación, nuestro futuro». Él la miró con ojos inyectados en sangre, una sombra de desprecio en sus facciones. «Nuestro futuro. ¿De qué futuro hablas? Valeria, el que te imaginaste viviendo como una reina a mi costa». La crueldad en su voz la hizo retroceder. «Tú no entiendes nada. Me están atacando, conspirando contra mí. Y tú solo te preocupas por tus lujos». «Me preocupo por ti», Ricardo gritó ella, las lágrimas corriendo por su rostro. «Me preocupo por nosotros, pero te has convertido en un desconocido, un hombre amargado y ciego». «Fuera de aquí», rugió él. «Déjame en paz. No necesito tus lamentos ni tus estúpidas preocupaciones». Valeria huyó de la habitación. El corazón roto y el miedo atenazándola, comenzó a comprender la magnitud del error que había cometido al unir su vida a la de Ricardo. Él no era el príncipe encantador que la había rescatado de una vida anodina. Era un hombre devorado por su propia ambición, arrastrándola consigo al abismo. En secreto, comenzó a guardar algo de dinero, joyas que aún no habían sido reclamadas por los acreedores, y a contactar a una vieja amiga abogada. La idea de abandonar el barco que se hundía ya no era un pensamiento fugaz, sino una posibilidad cada vez más tangible. En la quietud de la mansión de Alba, Isabella seguía con atención cada nuevo desarrollo, a través de los informes de don Mateo. Su recuperación física era casi completa. Caminaba con paso firme. Su figura había recuperado algo de su antigua esbeltez, y sus ojos reflejaban una inteligencia serena y una voluntad de hierro. «Parece que Ricardo está aprendiendo por las malas que hay deudas que no se pagan solo con dinero», comentó Isabella a don Mateo durante una de sus visitas. «Efectivamente», asintió el anciano. «Está luchando como un animal acorralado, pero cada movimiento que hace solo tensa más la red. Ha intentado usar algunas de las propiedades históricas de la familia de Alba como garantía para nuevos préstamos, pero se ha encontrado con que la estructura legal que tu abuelo estableció hace años hace que sea casi imposible enajenarlas o hipotecarlas sin un consenso familiar que, obviamente, no tiene». Isabella sonrió levemente. «Mi abuelo era un hombre previsor. Sabía que la ambición desmedida podía surgir incluso dentro de la propia familia. No había sido necesario que ella interviniera directamente para sabotear a Ricardo. El legado de Alba tenía sus propios guardianes, sus propias defensas incorporadas. Su rol, y el de don Mateo, se había limitado a asegurar que esos antiguos mecanismos de protección permanecieran intactos y se aplicaran cuando fuera necesario.
no para atacar a Ricardo, sino para preservar el núcleo de la herencia familiar de su rapaz desesperación. Valeria lo está pasando mal, continuó don Mateo, con un deje de compasión. Es joven, fue ambiciosa, pero quizás no enteramente malvada. Simplemente se dejó deslumbrar. Isabela reflexionó un momento. Cada uno elige su camino. Mateo. Ella eligió el suyo al lado de Ricardo. Ahora debe enfrentar las consecuencias de esa elección, al igual que él. No había rencor en sus palabras, solo la fría constatación de la justicia inherente a los actos humanos. Ricardo, mientras tanto, se sentía cada vez más aislado. Sus antiguos amigos y socios se distanciaban, temerosos de ser arrastrados por su caída. Los empleados leales que alguna vez tuvo lo habían abandonado o habían sido despedidos en sus arranques de paranoia. Se encontraba solo, en medio de las ruinas de sus ambiciones, luchando contra enemigos invisibles. Una noche, revisando viejos documentos en un intento desesperado por encontrar alguna laguna, algún activo oculto que pudiera salvarlo, se topó con una copia del testamento original del abuelo de Isabela. Leyó las cláusulas que don Mateo había mencionado, aquellas que protegían el patrimonio de la enajenación imprudente, y recordó las palabras del anciano, las historias de la fortuna, la advertencia sobre las intenciones puramente egoístas. Por un instante, una grieta se abrió en su soberbia. ¿Y si el viejo tenía razón? ¿Y si Isabela, con sus murmullos sobre una fortuna maldita, no estaba tan loca como él había supuesto? Sacudió la cabeza con violencia, desechando la idea. Era absurdo. Todo era una conspiración, una elaborada trama para despojarlo de lo que legítimamente había ganado. Pero la duda, una vez sembrada, comenzó a germinar en la oscuridad de su mente. El asedio no solo era financiero y social, se estaba convirtiendo en un asedio psicológico. Las paredes de su lujosa mansión parecían encogerse a su alrededor. Los silencios se llenaban de susurros acusadores. La telaraña, invisible pero implacable, lo envolvía cada vez más, y Ricardo de Alba, el hombre que se creía dueño del mundo, empezaba a comprender el verdadero significado del miedo. El proyecto Orión, un deslumbrante complejo de torres residenciales y comerciales que Ricardo había concebido como la joya de su nuevo imperio, se alzaba contra el cielo de la ciudad como un monumento a su ambición desmedida. Había invertido en él la mayor parte de los activos líquidos de la fortuna de Alba, además de cuantiosos préstamos obtenidos en la cúspide de su credibilidad. Orión no era solo un negocio, era su declaración al mundo, su legado, y ahora, Orión estaba a punto de devorarlo. Los rumores sobre problemas estructurales y financieros habían circulado durante semanas, pero Ricardo los había desmentido con vehemencia, inyectando más y más dinero en un intento desesperado por mantener a flote la faraónica construcción. Pero la realidad era un cáncer que crecía en los cimientos mismos del proyecto, materiales de calidad inferior para abaratar costos, sobornos a inspectores que habían mirado para otro lado, y una contabilidad creativa que ocultaba un abismo de deudas. El colapso comenzó con una tormenta de primavera inusualmente violenta. Vientos huracanados azotaron la ciudad, y una de las grúas principales instaladas en la torre más alta del proyecto Orión, mal asegurada debido a prisas y negligencias, se desplomó con un estruendo aterrador, aplastando varias plantas inferiores y provocando un incendio que se extendió con voracidad por la estructura a medio terminar. Las imágenes del desastre dieron la vuelta al mundo. Columnas de humo negro ascendiendo al cielo, el esqueleto de la torre envuelto en llamas, los equipos de emergencia luchando contra un infierno de hormigón y acero retorcido. Era el símbolo perfecto de la caída de Ícaro. Para Ricardo, que observaba la escena desde la ventana de su despacho, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies, fue el principio del fin. El desastre no solo representaba una pérdida económica masiva e irrecuperable, sino que destapó la caja de Pandora de sus prácticas fraudulentas. Las investigaciones se iniciaron de inmediato. Peritos, ingenieros forenses y auditores gubernamentales descendieron sobre los restos humeantes de Orión
y sobre las oficinas del conglomerado de Alba. Pronto, la verdad comenzó a emerger en toda su crudeza. Contratos amañados, informes de seguridad falsificados, desvío de fondos, evasión fiscal a gran escala. La prensa, antes servil, ahora se ensañaba con él, publicando cada detalle escabroso de su mala gestión y su corrupción. Los socios que aún le quedaban lo abandonaron como a un apestado. Los bancos ejecutaron las garantías y sus cuentas fueron embargadas. De la noche a la mañana, Ricardo de Alba pasó de ser un magnate admirado a un paria, un estafador expuesto. Valeria lo encontró en su estudio, no rodeado de planos y proyectos, sino de botellas vacías y notificaciones de embargo. Su rostro estaba desencajado, la barba de varios días, la ropa arrugada. Había perdido el brillo altivo de sus ojos. Ahora solo reflejaban una desesperación vacía y un terror apenas contenido. Ella lo miró, no con odio, ni siquiera con la furia de quien ha sido engañada. Lo miró con una mezcla de lástima y una fría determinación. En su mano llevaba una pequeña maleta. «Ricardo», dijo, su voz sorprendentemente firme, «me voy». Él levantó la cabeza lentamente, como si emergiera de una pesadilla. «Tú también», susurró, su voz ronca. «Tú también me abandonas». «No queda nada que abandonar, Ricardo», respondió ella, con una tristeza genuina. «Lo has destruido todo. Tu ambición nos ha destruido a los dos». Hizo un gesto hacia el caos de la habitación. «Yo creí en ti, en tus sueños, pero tus sueños estaban construidos sobre mentiras y sobre la ruina de otros». «No, es una conspiración», gritó él, golpeando la mesa con el puño. «Isabela, ese viejo Luján, ellos están detrás de esto». Valeria negó con la cabeza. «No, Ricardo. No busques culpables donde no los hay. Tú eres el único arquitecto de tu propia ruina. Quisiste volar demasiado cerca del sol, con alas prestadas y remendadas con engaños». Hizo una pausa, y luego añadió, con un hilo de voz, «Un abogado vendrá a verte. Quiero el divorcio. No quiero nada de ti, solo mi libertad». Se giró y caminó hacia la puerta, sin mirar atrás. El clic de la cerradura al cerrarse resonó en el silencio del estudio como el último clavo en el ataúd de Ricardo. Solo, estaba completamente solo, despojado de su fortuna, de su reputación, de su esposa. Los amigos habían desaparecido, los aduladores se habían esfumado. Solo quedaban los acreedores, los abogados de la acusación y el fantasma de sus propias decisiones. Unos días después, mientras recogía algunos efectos personales de la mansión que pronto sería subastada, bajo la atenta mirada de un oficial de justicia, se cruzó con una figura que no esperaba ver. Isabela estaba en el jardín, el mismo jardín que él apenas había notado durante años. Se la veía serena, con una salud que irradiaba una calma sorprendente. Vestía con sencillez, pero con una elegancia natural que Valeria nunca había logrado imitar. No había triunfo en su mirada, ni rencor, solo una profunda y tranquila observación. Ricardo se detuvo, paralizado. Era como ver a un fantasma, pero un fantasma lleno de vida, mientras él se sentía como un muerto en vida. Isabela se acercó lentamente, sus pasos firmes sobre la hierba. Don Mateo Luján la acompañaba, manteniéndose a una discreta distancia. «Ricardo», dijo ella, su voz clara y sin inflexiones de odio. Él solo pudo mirarla, incapaz de articular palabra. La mujer que había abandonado por considerarla una carga, un estorbo en su camino hacia la grandeza, estaba allí, entera, mientras él estaba en ruinas. «Supongo que has venido a regodearte», logró decir finalmente, su voz áspera. Isabela negó levemente con la cabeza. «No, Ricardo, no hay nada que celebrar en la destrucción de un hombre, por mucho daño que haya causado». Hizo una pausa, y luego continuó, su mirada fija en la suya. «Solo quería que entendieras algo.
La fortuna de mi familia, esa que tanto ansiabas y que tan imprudentemente manejaste, nunca fue solo dinero. Era un legado, con sus propias reglas, su propia justicia. Justicia, se burló él. ¿Llamas a esto justicia? ¿Una maldición? Supersticiones de viejas. No es una maldición en el sentido que tú imaginas, Ricardo, explicó Isabela con paciencia. Es el peso de las acciones. Mi abuelo construyó esa fortuna con trabajo. Sí, pero también con un código de honor, un respeto por los compromisos, por la palabra dada, por la gente que dependía de él, principios que tú despreciaste y pisoteaste en tu prisa por acumular más y más. Continuó, su voz resonando en el aire quieto del jardín. Creíste que podías tomarla, usarla a tu antojo, sin consecuencias, pero esa fortuna tiene memoria. Rechaza a quienes la reclaman con manos sucias, a quienes la usan para fines viles. No necesité mover un dedo para que cayeras. Ricardo, tu propia codicia, tu propia ceguera, fueron tus verdugos. La maldición siempre fuiste tú mismo. Ricardo la escuchaba, y por primera vez, las capas de arrogancia y negación comenzaron a resquebrajarse. En la serenidad de Isabela, en la lógica implacable de sus palabras, vio un atisbo de la verdad que tanto se había esforzado por ignorar. No había sido una conspiración externa, ni la mala suerte. Había sido él, su carácter, su desmedida ambición. Los hombros de Ricardo se hundieron. El último vestigio de su altivez se desvaneció, dejando al descubierto a un hombre quebrado, enfrentado al vacío de su propia creación. Miró a su alrededor, al jardín que florecía indiferente a su ruina, a la mansión que ya no le pertenecía, a la mujer que había subestimado tan profundamente. El oficial de justicia se aclaró la garganta, recordándole que su tiempo se había acabado. Ricardo asintió mecánicamente. Antes de marcharse, dirigió una última mirada a Isabela. No había disculpa en sus ojos. Aún no. Pero había una comprensión incipiente, aterradora, del abismo al que se había arrojado. Mientras se alejaba, escoltado hacia un futuro incierto de juicios y posible cárcel, Isabela permaneció en el jardín, observándolo partir. No había alegría en su corazón, pero sí una sensación de cierre, de justicia poética. El usurpador había caído, no por la mano de ella, sino por el peso de su propia corona mala vida. El ciclo, doloroso y destructivo, finalmente había llegado a su fin. Los meses que siguieron a la espectacular caída de Ricardo de Alba estuvieron marcados por el lento pero inexorable proceso de la justicia. Los tribunales se llenaron con los detalles de sus fraudes, y cada revelación pintaba un cuadro más sombrío de su codicia y su desdén por la ley. Testimonios de empleados engañados, inversores arruinados y expertos forenses se acumularon, construyendo un caso irrefutable en su contra. Ricardo, despojado de su arrogancia, enfrentó el juicio con la mirada perdida. Un hombre visiblemente quebrado, apenas una sombra del titán que alguna vez creyó ser. La sentencia fue severa: varios años de prisión y la obligación de restituir una fracción de lo defraudado, aunque todos sabían que la mayor parte de la fortuna mal habida se había esfumado en el colapso de sus proyectos y en su estilo de vida extravagante. Valeria, tras un divorcio rápido y discreto, desapareció de la vida pública, buscando reconstruir su existencia lejos del escándalo que la había salpicado. Mientras Ricardo comenzaba a pagar su deuda con la sociedad entre los fríos muros de una prisión, Isabela de Alba emergía de las cenizas de su pasado. No con la fanfarria de una fénix, sino con la serena determinación de quien ha sobrevivido a la tormenta y se dispone a reconstruir sobre cimientos más sólidos. La tarea que tenía por delante era monumental. El nombre de Alba había sido mancillado, y la estructura financiera de su herencia, aunque protegida en su núcleo por las previsiones de su abuelo, había sufrido serias sacudidas por las maniobras desesperadas de Ricardo en sus últimos meses de control. Con don Mateo Luján a su lado, leal y sabio como siempre, Isabela se sumergió en el complejo entramado de cuentas,
propiedades e inversiones. Su primer acto fue convocar a un equipo de abogados y asesores financieros de la más alta reputación, no los más agresivos o astutos, sino aquellos conocidos por su integridad y su enfoque ético. Quiero que cada céntimo de esta fortuna sea examinado, les instruyó en su primera reunión, su voz tranquila pero firme. Quiero que se identifiquen todas las obligaciones pendientes, todas las deudas morales y legales que Ricardo haya dejado, y quiero que se establezca un plan para honrarlas, en la medida de nuestras posibilidades. Algunos asesores, acostumbrados a la mentalidad de minimizar pérdidas a toda costa, se mostraron sorprendidos. Doña Isabela aventuró uno de ellos. Eso podría significar una merma considerable en el patrimonio neto, legalmente. Usted no es responsable de muchas de las deudas personales o empresariales de su exesposo, más allá de ciertos límites. Isabela lo miró con la misma calma con la que había enfrentado a Ricardo en el jardín. No estoy hablando solo de legalidad, estoy hablando de honor. El nombre de Alba fue usado para cometer injusticias. Es mi deber, como la última portadora de ese nombre con capacidad de actuar, restaurar su dignidad. Y así comenzó el largo proceso de limpieza. Se vendieron las propiedades ostentosas que Ricardo había adquirido, los coches de lujo, las obras de arte compradas con dinero manchado. Los fondos obtenidos se destinaron a un fideicomiso especial para compensar, hasta donde fuera posible, a los pequeños inversores y empleados que habían sido víctimas directas de los fraudes de Ricardo. Fue un gesto que muchos en el cínico mundo de los negocios consideraron ingenuo, pero que comenzó a tejer una nueva narrativa alrededor del nombre de Alba. Paralelamente, Isabela trabajó con don Mateo para reestructurar la administración de la fortuna familiar. Se revisaron las antiguas inversiones, priorizando aquellas que no solo ofrecieran rentabilidad, sino que también tuvieran un impacto social positivo, empresas con prácticas laborales justas, proyectos de desarrollo sostenible, iniciativas culturales y educativas. Descubrió que su abuelo, a pesar de su imagen de hombre de negocios implacable, había sido un filántropo discreto, apoyando causas que rara vez salían a la luz pública. Isabela decidió no solo continuar con esa tradición, sino expandirla y darle una nueva visibilidad, no por vanidad, sino para inspirar a otros. Creó la Fundación de Alba para el Renacimiento y la Justicia, una entidad destinada a financiar proyectos que promovieran la educación en zonas desfavorecidas, el acceso a la sanidad para comunidades vulnerables y el apoyo a las artes como herramienta de transformación social. También estableció un pequeño fondo para ayudar a personas que, como ella, habían sufrido el abuso y la traición por parte de individuos en posiciones de poder, ofreciendo asesoría legal y apoyo psicológico. Al hacerlo, Isabela comprendió la verdadera naturaleza de la maldición y cómo romper su ciclo. No se trataba de un conjuro que se disipaba con un ritual, sino de alinear la riqueza con un propósito trascendente, con valores que fueran más allá del mero beneficio personal. La fortuna de Alba, bajo su custodia, dejaría de ser un tesoro celosamente guardado o un arma para la depredación, y se convertiría en una herramienta para el bien común, al darle un nuevo significado, un propósito ético. La fatalidad que perseguía a quienes la manejaban con codicia se transformaba en una bendición para quienes la administraban con sabiduría y generosidad. Su reaparición en la vida pública fue gradual y discreta. No buscó los reflectores de la alta sociedad que tanto habían atraído a Ricardo y Valeria. En su lugar, se la veía en inauguraciones de escuelas en barrios humildes, en reuniones con líderes comunitarios, en discretos eventos culturales donde su presencia era la de una mecenas genuinamente interesada, no la de una socialité buscando atención. La gente comenzó a hablar de ella con un nuevo respeto. La pobre Isabela, la esposa enferma y abandonada, se había transformado en Doña Isabela, una mujer de una fortaleza y una integridad admirables. Su historia, antes un drama de traición y enfermedad, se convirtió en una leyenda de resiliencia y renacimiento. Encontró una paz que nunca había conocido.
ni siquiera en los primeros días de su matrimonio con Ricardo, cuando aún creía en sus promesas. Era una paz forjada en el sufrimiento, sí, pero también en la superación y en el descubrimiento de su propia fuerza interior. La vieja mansión de Alba, antes su prisión dorada, se transformó bajo su dirección. Abrió algunas de sus salas para albergar exposiciones de arte y conciertos benéficos, llenando los antes silenciosos salones con vida y propósito. El jardín, donde había confrontado a Ricardo, se convirtió en su refugio personal, un lugar donde leía, reflexionaba y encontraba consuelo en la belleza sencilla de la naturaleza. Un atardecer, varios años después de la caída de Ricardo, Isabela estaba sentada en ese jardín, contemplando cómo el sol teñía de oro las copas de los árboles. Don Mateo, ya muy anciano pero con la mente lúcida, estaba a su lado. «Has hecho un gran trabajo, Isabela», dijo él, su voz teñida de emoción. «Tu abuelo estaría inmensamente orgulloso. Has honrado su nombre y su legado de una manera que ni él mismo podría haber imaginado». Isabela sonrió, una sonrisa serena que iluminaba su rostro, ahora marcado por la experiencia pero también por una profunda bondad. «Solo he tratado de encontrar el camino correcto, Mateo, aprender de los errores del pasado, tanto los míos como los de otros, y construir algo que merezca la pena». Miró las flores que ella misma había ayudado a plantar, vibrantes de color y vida. La verdadera fortaleza, había descubierto, no residía en el poder o la riqueza acumulada, sino en la capacidad de levantarse después de caer, en la integridad de las propias acciones y en la voluntad de transformar el dolor en un propósito que trascendiera el yo. Ricardo seguía en prisión, un recordatorio lejano de un capítulo oscuro de su vida. Ella rara vez pensaba en él, y cuando lo hacía, no era con odio, sino con una distante compasión por un alma que se había perdido en su propia oscuridad. Ella había elegido la luz, la reconstrucción, la esperanza. La brisa de la tarde susurró entre las hojas, llevando consigo el aroma de las rosas y la promesa de un nuevo día. Isabela de Alba, la heredera de una fortuna que alguna vez pareció maldita, había encontrado no solo su redención, sino también su verdadero destino: ser guardiana de un legado renacido, un faro de justicia y esperanza en un mundo que a menudo parecía olvidar el verdadero valor de la integridad. Había renacido de sus propias cenizas, y al hacerlo, había demostrado que incluso la más profunda traición puede ser el inicio de la más grande transformación.